Desde los comienzos del siglo XVIII, con la llegada de las primeras embarcaciones al Río de la Plata, las costas uruguayas fueron testigos de miles de naufragios. Las aguas nacionales siempre fueron un problema para sus navegantes debido a su extensión, poca profundidad, aguas turbias, bancos de arena y rocas. Debido a las grandes dificultades de navegación y sumado a la poca tecnología existente en la época, cientos de barcos cargados de oro, esclavos y armas fueron a parar a las arenas del Río de la Plata. En las costas uruguayas hay más de 1.500 barcos hundidos que forman parte del patrimonio histórico del país. Una fortuna incalculable se encuentra sumergida en lo profundo de las aguas uruguayas. ¿Vos has encontrado alguna? Y aquí estamos, bienvenidos, le damos la bienvenida a esta tarde de locura de día a día, Andrés López Reilly, quien publicó este libro que tenemos aquí, El infierno de los navegantes. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿El infierno de los navegantes era el Río de la Plata? Era el Río de la Plata, fue una de las tantas denominaciones que tuvo el Río de la Plata y bastante ajustada por la cantidad de naufragios que hubo, ¿no? Increíble. Se lo llamó de muchas maneras, Río Grande como mar, Mar Dulce, pero bueno, el infierno de los navegantes fue una de las formas en la que se lo calificó por tantos naufragios que hubo. Porque hay registro de montones de naufragios. Bueno, hay algún cálculo estimativo por el cual podríamos hablar de unos 1.200 naufragios desde el descubrimiento del Río de la Plata por Juan Díaz de Solís en 1516. Creo que no ha de sorprender la cifra si tomamos en cuenta que ya en la expedición descubridora de Juan Díaz de Solís hubo un naufragio. Y de ahí para acá siempre han ido ocurriendo, bueno, algunos más conocidos que otros, unos con tesoros, otros no tanto. Ahora, los uruguayos estamos bastante desinformados de eso, no tenemos mucha idea, no se publicita mucho más que alguna cosa grande que hubo, como el que estaba ahí en Carrasco, o el águila, cuando sacaron el águila de Graf Spee, o alguna cosita más. Pero muy poca cosa, el uruguayo no se entera mucho. Acá tienen toda la información de un montón de cosas. Sí, y un montón de años de recopilación, de investigación. Hay unas fotos, algunas se vieron ahí. Ah, sí, hay unas fotos impresionantes de un montón de naufragios que uno no tiene ni idea. ¿Dónde van todas las cosas que sacan? Bueno, esa es una linda pregunta y un lindo tema de discusión, ¿no? Lamentablemente por lo que ha sido la actitud que se ha tenido desde el Estado, o desde una oficina del Estado, que es la Comisión de Patrimonio, con respecto a la búsqueda privada de tesoros, que es la única que básicamente que ha existido en los últimos 25 o 30 años. Esos objetos no se pueden ver y se han rescatado miles de objetos, ¿no? Que se encuentran en cajas, en depósitos. Algunos se han vendido hace mucho tiempo. Bueno, un caso emblemático, creo yo, es el águila de Graf Spee. Te iba a preguntar, ¿dónde está? ¿Qué pasó? El águila está dentro de una caja en un depósito en el Fusna, por ejemplo, donde nadie la puede ver, nadie la puede tocar, nadie puede hacer nada. ¿Y por qué? Bueno, en este caso del águila hay un litigio judicial de la parte privada que reclama la venta, que le corresponde por ley, que es el 50%. Por haber rescatado eso. El Estado trabó esa venta. Y también hubo una sugerencia o manifestación de voluntad en contrario, digamos, de parte de Alemania por intermedio de su embajada para que no se exhibiera ni se vendiera, lo cual es grave, es una injerencia grave. Pará, porque hay leyes, ¿no? A ver, si yo descubrí esto, lo saqué, lo puedo vender por ley. ¿El Estado cómo lo tranca? ¿Por qué lo trancó? Bueno, creo que esta injerencia extranjera fue determinante, ¿no? No quiere decir que no se termine vendiendo, igual hace muchos años que esto está en esa misma situación, digamos, ¿no? A ver, capaz que es una fantasía, pero no, cuando sacan esas cosas así que estuvieron tanto tiempo sumergidas, ¿no hay que mantenerlas también en un clima especial o no sé si en agua o no, pero sí, en este caso digamos que es un objeto metálico y que estuvo, no le va a pasar nada, digamos, unos 70 años o 60 años debajo del agua, no es tan complicado. En otros casos, cuando son maderas, otros elementos, o de muchos de más años, digamos, ahí sí la preservación es más complicada. Preservación que siempre han hecho los denostados, buscadores de tesoros, digamos, a su cuenta, ¿no? Y bueno, algunas cosas se pueden ver, pero son muy pocas. Y dijiste, no sé cuándo, la verdad que no tenía tesoro, porque se han encontrado tesoros, realmente tesoros a nivel de dinero, de moneda de oro, de lingotes de oro, de joyas. ¿Hay? Bueno, tú mencionaste recién el de Carrasco, que en realidad fue un naufragio que fue todo por la parte de Punta Gorda, Carrasco, el buceo.
el buceo, digamos, se llama el buceo porque desde allí, originalmente se llamaba el buceo de la luz, porque desde allí salían los buzos que iban a bucear en el naufragio de Nuestra Señora de la Luz, que es ese tesoro que tú decías que se encontró en la década del 90, que lo encontró Rubén Collado, que parte de ese tesoro se vendió en la Casa Sotheby's de Nueva York, otra parte acá en Montevideo, y bueno, y con la parte, por ejemplo, que le correspondió al Estado, se construyó un liceo en San Carlos que se llama Nuestra Señora de la Luz, por lo cual demuestra también que el Estado, si quiere, puede ganar, y sin invertir un solo peso, ¿no? Claro, era lo que te iba a decir. Digamos que son operaciones a riesgo en todos los casos. Yo soy un privado, ¿no? Me pago toda la expedición para ir a rescatar algo, lo rescato y le tengo que dar una parte al Estado. Exactamente, sí, la mitad. ¿La mitad? La mitad, más impuestos. Y que además, ojo, no es solo rescatar, también hay toda una investigación histórica previa, que generalmente se hacen archivos que son en el extranjero, en España, en Sevilla. Una investigación histórica previa, bueno, la búsqueda, que puede demandar mucho tiempo. Estás hablando de una inversión millonaria. Millones de dólares. Bueno, Héctor Vado, que fue el buzo que justamente está en Montevideo por estos días, acaba de llegar, que fue el buzo que rescató el águila del Graf Spee, el telémetro y otros elementos como cañones. Él dice haber invertido varios millones de dólares, no él, sino a través de inversionistas, ¿no? De los cuales, digamos, no ha tenido ningún tipo de retorno. Y bueno, y eso, frente a incumplimientos en el contrato, terminó en una obvia demanda judicial, ¿no? Que está en proceso, ¿no? ¡Qué viaje! Y hay, yo te pregunté en un momento en la pausa si había buceado, si había ido a alguna de las expediciones. Me decía, no, pero estoy muy cerca de la gente que lo hace. ¿Hay mucha gente en Uruguay que puede hacer esto? En estos momentos, en realidad, por un decreto del pasado gobierno, las operaciones de búsqueda privadas están suspendidas oficialmente. ¿Por qué? Porque fue un decreto, desde mi punto de vista, hubo un mal asesoramiento al presidente Tabaré Vázquez en ese momento de parte de la Comisión de Patrimonio, que detuvo las operaciones de búsqueda y abrió además la puerta a una catarata de demandas judiciales porque habían contratos que ya estaban firmados, ¿no? Consideremos que esto es una actividad que obviamente se tiene que hacer por privados, porque estamos hablando de inversión millonaria, que el Estado no la puede hacer por razones obvias, tiene otras prioridades, ¿no? Escuela, salud, educación, en fin. Entonces, bueno, se le cerró la puerta y te diría que los buscadores de tesoro que más o menos han estado activos en los últimos 25 años o 30 años, se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Rubén Collado, Héctor Vado, Horacio Pardo, Filipelli en Punta del Este, pero con los dedos de una mano. Qué raro que una actividad que al Estado no le ocasiona gastos, sino que lo único que le ocasiona son ganancias, la suspendamos. Lo que pasa que, ¿qué fue lo que pasó? Históricamente en el Uruguay la arqueología se circunscribió a un terreno muy acotado, ¿no? O sea, cerritos de indios, alguna cosita de los indígenas, ¿no? Entonces, de un día para el otro empiezan a emerger del agua infinidad de elementos muy valiosos, muy importantes, ¿no? Entonces hubo todo como un conflicto también entre los arqueólogos, generó un conflicto, un enfrentamiento entre arqueólogos que son la academia, ¿no? Y buscadores de tesoros que son más ejecutivos, más prácticos, que también tienen obviamente su interés, pero lógico, obvio, ¿no? Si no, nadie lo va a hacer. Y ese enfrentamiento, digamos, hizo que la actividad se retrotrayera al punto de que hoy día se encuentra eliminada y hay juicios pendientes, como el caso del águila, ¿no? Qué lástima, che, habría que encontrar la explicación, habría que llamar a alguien del frente que nos venga a explicar por qué fue que se suspendió eso. Contame una cosa, entonces, antes que nos digan redondear que te tenés que ir. La gente puede ir a comprar este libro a las librerías, ¿y qué se va a encontrar en el libro? Bueno, por ejemplo, este es un año para mí importante, ¿no? Por ejemplo, en Colonia se están cumpliendo 250 años del naufragio del Lord Clive, que es un barco, probablemente el galeón más grande, por así decirlo, que se hundió en el Río de la Plata, o uno de los más grandes, que se hundió en un combate. Se cumplen 250 años este año, que además se cumplen 333 años de la fundación de la Colonia del Sacramento. Ese barco fue encontrado por Rubén Collado hace muchos años. Ese expediente también quedó encajonado. Se cuenta la historia de ese barco, se cuenta la historia que el año pasado se cumplieron 200 años del naufragio de El Salvador en
en Maldonado, frente a la playa Mansa de Punta del Este, a 250 metros nomás de la playa Mansa de Punta del Este, que fue la peor tragedia marítima del Río de la Plata, un hecho por la gran mayoría de la gente desconocido, en el que se murieron cerca de 600 personas. Veíamos ahí en la introducción una foto de un cráneo, sí. Esas fotos de ese naufragio. No puedo creer. Algunas cosas están y otras ya no están porque, claro, porque una vez que las investigaciones o las campañas oficialmente establecidas se fueron, se detuvieron, bueno, eso quedó no tierra de nadie porque es agua, ¿no? Pero agua de nadie, digamos. Agua de nadie. Y bueno, es muy fácil, algunos están ubicados, entonces es muy fácil ir con un botecito o con una moto de agua y tirarse a bucear y de repente sacar alguna cosa, ¿no? Ahí está la calavera. Ahí está la calavera, ¿no? Pero además, preservar, yo mientras que es muy difícil en agua salada que se preserve un cuerpo humano, ¿no? ¿Sí? Sí, es muy difícil. En general, lo que se preservan con tantos años, esto pasó hace 200 años, esta tragedia. ¿Te das cuenta? Lo que se preservan son los metales en general, ¿no? Pero mirá, ahí tenés un cráneo, 200 años. Porque además, yo mientras hablaba pensaba, ¿no? Más allá del valor monetario concreto que yo pueda retirar de oro, de antigüedad. Hay también una cosa turística, cuánta gente paga muchísimo dinero para ir a bucear en un barco hundido y nosotros tenemos toneladas de barcos hundidos acá. Además, Fito, hay una cosa que es clarísima. El patrimonio es lo que uno puede ver, lo que uno puede tocar, de lo que uno puede usufructuar. Disfrutar. Una cosa que está, como en el caso del barco Nuestra Señora de Loreto, declarado Patrimonio Histórico Nacional, abajo del agua y abajo de 3 metros de barro en el puerto de Montevideo, eso no es patrimonio de nadie. Hoy día ya no existe porque la terminal de contenedores se amplió y se le pasó por el cemento. Lo que había allí, si es que había algo, no existe más. Entonces, digamos, lo que no se puede ver, el águila, son miles de elementos los que se han recuperado. Yo pregunto, ¿quién los ha visto? Muy poca gente los ha visto, ¿no? Y cosas muy importantes. Y esta historia, como la de Salvador, es una historia buenísima para rescatar, ¿no? Date cuenta que frente a la playa Mansa de Punta del Este, a 250 metros nada más, se murieron 600 personas. Y por un hecho realmente que fue muy curioso, porque se murieron por no saber nadar, porque eran de Extremadura, en España, que no estaban acostumbrados al mar, y eran militares y no marinos, porque además venían a fortalecer la guarnición de Montevideo, o sea que fue un hecho que pudo haber cambiado la historia también. Claro. Y se terminan ahogando a 650 metros de la playa, la mayoría de ellos por no saber nadar. Cerca de 600 Además, personas. también lo tenés ahí cerca de la costa. Claro, entonces a mí me parece muy bien, por ejemplo, que se declare patrimonio histórico una pieza. No el águila, porque en realidad si bien pertenece a un capítulo importante de la historia del Uruguay, como fue la batalla del Río de la Plata, es un elemento extranjero, digamos. Sí. Pero que se declare patrimonio histórico algo, pero que se saque, que se haga un museo. Claro, que lo pueda ver la gente. Que lo pueda ver la gente, y bueno, que ahí sí se declare patrimonio histórico. Si no, no tiene ninguna gracia que esté metido ahí abajo. Claro, exactamente. Y con ¿tuviste apoyo de todos los buscadores de tesoros? Sí, ¿Te dice así, buscadores de tesoros? No, algunos por ejemplo, a Rubén Collado, él le gusta llamarse corsario porque él arrienda sus servicios, ¿no? Bueno. A otros no les molesta más, no importa que lo que sea. Además, uno asocia eso también a los metales, por ejemplo, al oro, a la plata, claro. ¿no? Y hoy día todo elemento que se rescata de un naufragio tiene valor. Un cañón, aunque sea de hierro, tiene valor. Ahí veíamos, por ejemplo, en esas fotos, unas vitrinas con ¿Dónde están esas vitrinas? Esa vitrina fue una exposición que hicieron los buscadores de tesoros hace muchos años. Uno de los elementos que se veía ahí, por ejemplo, era una máquina de enemas de hace 200 años. No te puedo. Que parecía como un inflador, algunos lo habrán visto por allí. Zapatos, en fin, un montón de elementos. Esa que tenés ahí arriba, ahí está. Eso, por ejemplo, es una máquina de enema. Yo no me quiero ni imaginar lo que sería un marinero aplicándole a otro un enema con esa máquina, ¿no? Mamita querida. De hace 200, ¿te das cuenta las cosas que hay ahí abajo? Digamos, hay cosas que tienen valor monetario, otras tienen valor histórico. Y eso lo saben tanto los buscadores de tesoro como el estado de vida. Todo lo que se saca de abajo del agua de un naufragio tiene valor. Qué brutal. Muchísimas gracias, Andrés. Tengo que averiguar, ahora me dejaste envenenado, tengo que averiguar por qué esa decisión del gobierno de suspender todo. Qué pavada. Un mal asesoramiento de parte de la Comisión de Patrimonio Histórico, desde mi punto de vista, de seguir este tema desde hace muchos años.
porque el Estado no puede hacerlo por cuenta propia, porque obviamente es una operación a riesgo, una aventura, es una aventura en buena medida, y el Estado obviamente tiene otras prioridades, ¿no? Entonces, creo yo que habiendo una correcta regulación, como se debe hacer a este tipo de expediciones, que hayan controles a los buzos que salen del agua, bueno, en fin, con los años se les impuso la obligación de que tengan un arqueólogo. Creo que habiendo un correcto margen alrededor de la actividad, regulando la actividad, se puede desarrollar perfectamente. Prometo preguntar y averiguar a ver si puedo armar algún puterío. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Ya saben, el libro se llama El infierno de los navegantes, de Andrés López Reilly, lo tienen en todas las librerías. Se van a entretener en una lectura para verano, además divina, tiene muchas imágenes y tiene muchísimas cosas que, bueno, que nunca van a ver los uruguayos. Así que está bárbaro tenerlo por lo menos para poder ver una foto. Bueno. Muchísimas gracias, a las órdenes. Gracias por la invitación.